Señor, aquí estamos nuevamente delante de tu presencia, humillándonos, reconociendo tu soberanía, tu grandeza y confesando nuestra bajeza, nuestra estrechez y nuestra inutilidad sin tu gracia. Señor, lo único que podemos hacer por nosotros mismos es tan limitado cual limitada es nuestra vida y nuestro entendimiento. Pero contigo podemos alcanzar cosas grandes, porque no será por nuestra fuerza, no será por nuestra capacidad, ni será, Señor, por nuestra habilidad, sino por tu pura gracia y por tu pura misericordia. Sin embargo, tú nos has enseñado que necesitamos ser pacientes y perseverantes. Señor, enséñanos a hacerlo, porque en estos últimos días lo necesitaremos más que nunca. Te pedimos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo, amado, nuestro Señor. Amén. El domingo pasado vimos con ustedes el tema la perseverancia del justo. Y consideramos en el libro de Proverbios capítulo 24, verso 16, que 7 veces cae el justo y se levanta. Esto también tiene mucho que ver con lo que consideraremos el día de hoy. Es prácticamente parte del mismo tema, solo que el título de nuestro mensaje hoy, que es parte del otro, parte 2, es la presión prueba la perseverancia. Existe en la vida personas que perseveran, que permanecen, que son firmes en su propósito y nada los detiene. Esa es una característica muy importante. Es una característica que Dios ha colocado en el hombre, porque todo lo que el hombre tiene viene de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a desarrollar esa característica, esa virtud en nuestro carácter, porque muchas veces podemos caer en la negligencia, podemos caer en el desmayo, podemos comenzar a claudicar, perdemos el ánimo. Y esa no debe ser parte de la vida del cristiano. El Señor nos ha llamado a nosotros como cristianos, como sus hijos, a ser perseverantes, a no desmayar. No importa la oposición, no importa el antagonismo, no importan los obstáculos, no importa lo que se nos ponga enfrente, tenemos que seguir adelante. Porque si no lo hacemos, no vamos a alcanzar las cosas mejores del Señor. En el camino del Señor es así. Al principio de nuestra vida, yo entendía muy poco, hablando específicamente de mi ministerio, de mi vida espiritual, ministerial. De hecho, todos nos pasa lo mismo. Pero habían a veces momentos cuando yo estaba leyendo las Escrituras que yo decía, Señor, aquí hay algo. Así decía, Señor, aquí hay algo. Aquí hay algo. Pero yo no sabía y no entendía qué había ahí. Yo solo presentía, digámoslo así, calculaba que algo precioso había ahí, una perla, una joya, una verdad preciosa para aplicarla a mi vida, pero no entendía. Pasaron los años y la perseverancia en las Escrituras, en la lectura de la palabra, en el estudio de las Escrituras, en profundizarme un poco más en el sentido de las palabras, en el original, en el griego, en el hebreo, y eso comenzó a darme más entendimiento. Podemos decir que después de 40 años de ministerio, comienzo a entender un poco de las Escrituras. No es ninguna
falsa humildad, no, ni es una jactancia de ninguna manera, sino que solamente estoy reconociendo que si no fuera por la perseverancia, el Señor no nos da más. Quiero comenzar con eso. Si usted quiere más de los caminos del Señor, tiene que perseverar. Y no es otra vez, es necesario que busquemos al Señor todos los días para tener fuerzas para perseverar. Si no lo buscamos, ahí está el problema. Pero después de esta pequeña introducción, vamos ahora a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 8, y vamos a leer juntos el versículo número 15. Juntos quiere decir... no solamente me acompañen en la lectura, sino lo que quiero pedir es que con sus labios pronuncien y entendamos este versículo número 15. ¿Estamos listos? Vamos entonces. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vamos a leerlo otra vez. Mas la que cayó en buena tierra, o sea, se refiere a la semilla que cayó en buena tierra. Estos, la tierra, son los que con corazón bueno, porque la tierra representa el corazón humano, y recto retienen, oigan qué importante es esto, retienen la palabra oída y dan fruto. O sea, se produce lo que se esperaba, pero ese fruto se produce con perseverancia. ¿Entienden entonces? Nosotros necesitamos perseverar en todo. Si usted quiere aprender a tocar un instrumento, tiene que perseverar. Yo me acuerdo cuando yo tenía más o menos unos 13 años o 14, por ahí. Y mi hermano llegó con la idea de que quería que tocáramos guitarra, y él llegó con su guitarra, ya medio sabía, y comenzó a enseñarme los primeros acordes, y yo comencé a aprender los primeros acordes, y de ahí me emocioné, me gustó, y comencé y pasaba horas del día, horas ahí en esa edad, solo estudiábamos y en la tarde ya teníamos libre, y yo pasaba, en lugar de hacer otras cosas, dándole a la guitarra y a la guitarra, hasta que aprendí a tocar guitarra. Después aprendí a tocar el bajo, y después de eso ya él comenzó a darnos el Señor un poco más y un poco más, y así viene el entendimiento. Aquel que se dedica a tocar piano y pone tiempo para eso, dedicación, esmero, atención, estudio, trata de entender estos acordes, cómo es, por qué se mezclan estos, por qué el círculo de cada uno. Eso le va haciendo crecer y comienza a dar buenos frutos. Se comienza a oír la persona que realmente practica un instrumento y toma tiempo para eso. Se ve la diferencia, se oye la diferencia y uno se deleita. Pero eso no es fruto del acaso. Eso no es fruto de simplemente decir, yo me voy a sentar ahí y voy a tocar. No, es de un fruto del trabajo. Por eso dice aquí, dan fruto con perseverancia. Y eso es muy importante. Solo se da fruto si nosotros somos firmes en mantenernos en el camino del Señor, en el modelo que Él nos ha mostrado, como ya hemos compartido, que aún en medio de las injusticias hagamos el bien. Si nosotros perseveramos en hacer el bien, sin mirar a quién, sin duda que vamos a obtener frutos maravillosos, y nuestra vida conocerá otras cosas más que no las hemos entendido. Ustedes me van a entender esto porque no lo estoy hablando simplemente por una ocurrencia en la cabeza, sino porque exactamente está aquí en las Escrituras. Primero que nada, necesitamos hacer una recordación o recordarnos de qué es lo que el Señor estaba hablando aquí. Bueno, Él estaba hablando de la parábola del sembrador, ¿verdad? Esto lo encontramos aquí en Lucas capítulo 8, como también lo encontramos en Mateo capítulo 13.
Hay algunas diferencias leves, pequeñas, pocas, podemos decir así, pero hay otras cosas que por eso yo tomé Lucas ahora, porque yo he tomado muchas veces Mateo capítulo 13 para hablar de la parábola del sembrador, y hay detalles maravillosos. Yo he compartido muchas veces sobre esa parábola, pero ahora he tomado Lucas porque aquí hay algo que se menciona que no es mencionado aquí en Mateo. Solo para que ustedes me acompañen, si quieren dejar su dedito ahí en el capítulo 8 de Lucas, vayan conmigo a Mateo capítulo 13, hablando por ejemplo de la buena tierra. En el verso 23, de la buena tierra, en el verso 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, la semilla sembrado en buena tierra, en un buen corazón, vamos a entender qué es eso. La persona, es el que oye y entiende la palabra, y escuche, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí no habla de perseverancia, pero es el mismo versículo. Podemos decir que es el versículo paralelo de Lucas 8:15. Sin embargo, cada escritor nos dan detalles tan importantes. No hay contradicción entre ellos, todo lo contrario. Lucas agregó, podemos decirlo así, algo que nos aclara mucho más lo que Mateo dice en relación al 160 y al 30 por uno. Quiere decir que aunque sean buena tierra, buenos cristianos, algunos alcanzarán 100% de fruto, otros 60 y otros 30. ¿A qué se debe eso? Es lo que Lucas nos está diciendo aquí: a la perseverancia. De acuerdo a nuestra perseverancia, de acuerdo a nuestra dedicación, así alcanzaremos. Por eso es que algunos tendrán más y otros menos. Y nadie delante del Señor va a decir: Señor, tú no me diste. No, no es una cuestión de que Él no haya querido darnos, porque está disponible. Como el Señor le dijo al hijo mayor, aquel de la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor: Señor, tú nunca me has dado nada. Y Él le dijo: todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Y por qué el otro no tenía nada? ¿Por qué él decía, por qué él pensaba que no tenía nada? Exactamente porque nosotros juzgamos según la condición de nuestro corazón, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos, cuando perseveramos, cuando estamos ahí en ese asunto, vamos a poder obtener más del Señor. Y para terminar este pensamiento, este primer pensamiento que es prácticamente básico y muy importante en relación a esta cuestión de la perseverancia, es que la perseverancia, resumiendo, nos hace alcanzar más y más y más y más. Vean lo que dice aquí en Lucas 18, vamos a regresar, 8, vamos a regresar a Lucas 8. Aquí hay otro detalle que tenemos que comparar. Primero, hablando de las tres partes de la tierra, que son tres tipos de corazones, o cuatro tipos de corazones, o cuatro tipos de personas en el mundo. Hay cuatro tipos de personas. Imagínense, hay cuatro cantos de la tierra, cuatro vientos de la tierra. Interesante, ¿no? Y hay también cuatro tipos de corazones, o sea, la forma como reaccionan las personas en relación al oír la palabra de Dios, o cuando ellos oyen la palabra de Dios. Está el primer grupo que oyen, dice, y escuchen, todos oyen la palabra. Lo que el Señor está diciendo es que al final de las cuentas, todos van a oír la palabra en un momento determinado. Dice, no solo eso, sino también que todos tendrán la oportunidad de oírla. Y los que junto al camino son los que oyen, dice. Y ustedes pueden ver el verso 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído. Verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen.
Verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¡Qué interesante! Aquí está hablando de aquellos que oyen, los que habiendo oído, los que oyen, pero dice aquí, los que habiendo oído han retenido la palabra. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a reaccionar, vamos a, mejor dicho, a oír y a entender de acuerdo a la condición del corazón. Debido a que el primer tipo de personas o el primer tipo de corazón está hablando de aquellos que no responden, porque la palabra es puesta pero no responden. Lo segundo son aquellos que oyen la palabra y la reciben con gozo, dice, pero son impulsivos. O sea, no hay en ellos un carácter firme, sino son impulsivos. Comienzan de repente, llamarás de tuzas, diríamos en Guatemala. Llamarás de tuzas y después se apagan. Los terceros viven preocupados por los afanes de esta vida, quiere decir por las preocupaciones de este mundo, por el amor a las riquezas y por todo lo que hay en esta vida, la comodidad, y eso les impacta y eso llega a ser más importante para ellos. Entonces ellos, de acuerdo a la condición que ellos tienen en su corazón, así oyen. Por eso no le dan tanta importancia a la palabra que están oyendo, porque para ellos es más importante la comodidad de esta vida. Y los últimos también oyen. Por eso dice aquí, en el versículo número 8 del capítulo 8, dice, mirad pues cómo oís. Pongan atención. Aquí está la lección, el mensaje, el resumen, digámoslo así, de esta parte del oír. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene, oigan, se le dará. ¿Qué tiene que ver oír con recibir? Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¡Qué increíble! Quiere decir entonces que es exactamente lo que el Señor dice en relación a la condición del corazón. Aquel que oye con menosprecio, aquel que oye sin importancia, sin interés, lo que se le estaba dando se le va a quitar. Y lo que él pretendía tener le será quitado. Pero aquel que le tiene, más le será dado, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque persevera. Entonces recibe lo primero y el Señor se reserva su derecho de no dar más hasta ver cuál es su camino. Entonces cuando comienza a perseverar más, el Señor le da otro poco. Persevera y el Señor le da otro poco. Y persevera más y el Señor le da otro poco. Es como un camino de motivación. El Señor también nos incentiva. Pero ¿cómo nosotros vamos a alcanzar más? A través de la perseverancia. Entonces Dios les conceda a cada uno de ustedes la perseverancia que necesitamos. Ahora, por otro lado, este es el lado del oír y de la condición del corazón. Pero esta cuestión de la perseverancia también tiene que ver en relación a las situaciones externas, a las dificultades y a los momentos difíciles. Porque vean ustedes lo que sucede aquí. En el capítulo 8, estamos en Lucas, versículo número 12, está hablando de aquellos que son duros de corazón. Dice aquí, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, ellos no se salvan. Pero está diciendo los que son junto al camino. ¿Quiénes son esos que son junto al camino? Son aquellos que están separados del campo labrado. ¿Entiende? Son aquellos que están apartados del campo labrado. ¿Qué quiere decir eso? Son aquellos que están lejos de los tratos, porque el campo labrado quiere decir que se le pasó el arado, se le quitaron los espinos, se le quitaron las piedras, ¿sí? Se le quitó la dureza y la tierra fue oxigenada y sus nutrientes se movieron y está lista para preparar la semilla. Pero los que están junto al camino está duro. ¿Qué quiere decir? Apartados de los tratos, no quieren nada ver con las cosas de Dios. Entonces ellos están apartados, pero luego encontramos en el verso número 13 que dice, los que sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Y si no tienen raíces, son débiles. Y si son débiles,
prácticamente no se han profundizado. Si no tienen raíz, no se han profundizado. Las raíces, yo he encontrado zacate, digamos así, ¿verdad? En donde hay grama. Para limpiar la grama hay a veces un monte que crece. Y escuchen, ese monte, la grama uno la arranca y se arranca. Puede uno hasta arrancar pedazos de la grama, ¿verdad? Pero cuando hay zacate, aquel que parece grama pero no lo es, y que crece más que la grama, cuando usted trata de arrancar ese zacate, ¿cómo cuesta? ¿Por qué? Porque son unas raíces profundas. Y a veces yo he agarrado con el dedo así, y yo tengo fuerza en los dedos, y le trato de quitar y no consigo. Algunas veces sí consigo, pero me lastimo la uña. Otras veces lo que he hecho es agarrar un alicate y le presiono hasta la raíz y lo levanto con la raíz. Imagínense ustedes, raíces de prácticamente 20 centímetros de profundidad. Eso es tener firmeza. Por eso es que no lo sacan de ahí, porque decidió quedarse allí. Pero los que tienen poca raíz solo lo agarran así, como ese montecito que crece en las paredes, ¿verdad? Donde hay poca tierra. Ahí crece porque llegó un poco de agua y se acumuló la tierrita, el polvo. Y yo llego, solo hago así, se arranca fácilmente. Eso es exactamente lo que el Señor está diciendo. No tienen raíz porque no se profundiza. ¿Saben por qué? Porque no tienen un compromiso. Hay personas que no tienen un compromiso. Y el compromiso en la vida cristiana tiene mucho que ver con la perseverancia. Si nosotros no nos comprometemos con los caminos de Dios, si nosotros no nos comprometemos con el camino de la fe, con la piedad, con todo lo que es bueno, nosotros nunca vamos a perseverar. Todo lo contrario, cuando venga, como dice aquí, cuando venga el tiempo de la prueba, se apartan. Los primeros están apartados porque no quieren tratos. Los otros se apartan porque vienen los tratos. Ustedes están entendiendo qué secuencia hay aquí. Se apartan del camino de Dios, lo abandonan porque no les gustan las pruebas, se cansan. Hermanos, pero nosotros, si queremos ser perseverantes, recuerden, el justo 7 veces cae y de esas 7 veces se levanta. Y como ya mencionamos, no tiene que ver únicamente con número 7 específico de 7 veces, sino de una ilimitadas veces de seguir adelante y perseverando. Y como ya vimos, no quiere decir solo o únicamente que cayó en pecado. No, principalmente eso no quiere decir. Está diciendo que cayó en problemas, en dificultades serios y sigue adelante. Puede significar también que haya caído en pecado y debe levantarse con arrepentimiento. Pero es peligroso estar cayendo en pecado constantemente, porque Hebreos capítulo 3 dice que el corazón se puede endurecer. Y cuando el corazón se endurece, no va a tener más necesidad de pedir arrepentimiento. Ese es el peligro, ¿verdad? Entonces tenemos que ser perseverantes en el camino del Señor. No podemos dejar a un lado esa característica, esa virtud. En todo lo que hagamos necesitamos ser perseverantes. En su trabajo, sea perseverante. En su lectura de la Biblia, sea perseverante. Eso no significa ser fariseo, de ninguna manera. Fariseo es jactarse ante los otros que usted lee más que los otros. No, eso no puede ser, ¿verdad? Pero no motivar a otros a que lean y leer las escrituras, eso es ser perseverante. Nosotros necesitamos perseverar en las escrituras, perseverar en la oración, porque el Señor nos enseña en Lucas 18 a perseverar en la oración y en pedirle, porque Él quiere oírlo, pero Él quiere que nosotros perseveremos. Imagínense, en toda relación humana, hablando por ejemplo de las relaciones matrimoniales o de la relación entre un hombre y su esposa, es necesario perseverar en todos los aspectos. Yo no puedo decir, ay no, ya no puedo seguir adelante porque ya me cansé contigo, por tu carácter, o por tu forma de ser, o por tus palabras, o porque yo no te conocía, o porque tus hábitos. No tiene nada que ver con eso. Desde el momento que cada uno de nosotros decidimos unirnos, el compromiso es la clave. Cuando nosotros nos comprometemos, entonces vamos a perseverar en luchar, ya sea en disminuir yo y que el otro se levante, o en aceptar las cosas que él tiene y dejar a un lado las mías. Y también por otro lado, a la otra persona va también a hacer su propio sacrificio, y así juntos vamos a perseverar, y así es como se mantiene el matrimonio. La perseverancia quiere decir entonces está moviéndose en medio de la prueba, en medio de las dificultades. Por eso es el título: la presión prueba tu perseverancia.
Cuando venga un momento de dificultad, va a probar tu perseverancia. Por eso dice ahí que ellos se apartan. Cuando viene el tiempo de la prueba, se apartan, dice. Y luego, en el verso 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, o sea, oyen, pero también se apartan. Fíjense ustedes, oyen, pero yéndose ¿a dónde? A las cosas de este mundo, porque dice, son ahogados, y van a entender qué quiere decir eso. Son ahogados por los afanes, las preocupaciones. ¿Por qué? Porque se metieron en medio de las preocupaciones. En lugar de estar perseverando en el camino de Dios, comenzaron a perseverar en el otro camino, en donde no les corresponde, en las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto, dice, no llevan fruto. ¿Por qué? Cuando se está hablando aquí de ahogar, está hablando de quitarle el oxígeno. Alguien que se ahoga o que se ahorca, le está faltando el oxígeno. Cuando alguien se aparta del camino de Dios, comienza a perder el oxígeno, la vida. Pero cuando perseveramos en eso, más oxígeno tenemos. Oigan, qué importante es el oxígeno en la vida. En la muerte, el oxígeno también contribuye a que se destruya más luego el cuerpo. Es impresionante. Para uno sirve, en cuanto estamos con vida nos sostiene. Cuando ya morimos, acelera la putrefacción del cuerpo. Impresionante, ¿eh? Esos contrastes de la vida que el Señor hace. Pero bueno, el Señor anhela que nosotros seamos buena tierra, y esa buena tierra no significa que no les pasa nada, que todo les va bien, que viven siempre felices, porque las dificultades no aparecen en su puerta. Todo lo contrario. Cuando está diciendo buena tierra, significa que ellos también pasan por lo mismo que los otros. A veces hay dureza en su corazón, a veces también están con una raíz un poco débil, no muy profunda, y comienzan a trabajar en eso. También vienen las pruebas, pero en las pruebas ellos perseveran, en las pruebas ellos se mantienen, ellos se afirman más en el Señor. Es lo que está diciendo. Buena tierra no es porque ellos son buenos y por eso son salvos. No, buena tierra para el Señor, para el concepto desde la perspectiva divina, son aquellos que perseveran en medio de la dificultad. Eso significa que esas personas se acercan, oyen, responden en obediencia a la palabra, abren su corazón, soportan la tentación, la prueba, y la riqueza de ellos es la palabra. No son las cosas de este mundo, las riquezas de este mundo, sino la palabra. Por eso dice ahí que la retienen, porque para ellos se han dado cuenta que encontraron el tesoro de este mundo. Cristo es la joya más importante, y si ellos la encuentran, la retienen, y dice que venden todo lo que tiene para poder preservar esa joya, ese diamante, esa perla de gran precio. Entonces, cuando ellos perseveran, debido a ese trabajo paciente, porque ellos han aprendido a soportar el sufrimiento, el oprobio, la vergüenza, todo, entonces hace que ellos comiencen a dar fruto. Esa palabra perseveraron aquí donde dice en Lucas capítulo 8, verso 15, y dan fruto con perseverancia. La última frase, perseverancia, la palabra griega ahí es upomone. Y la verdad es que sería mejor haberla traducido así, dan fruto con paciencia, porque la palabra upomone en sí, en el griego quiere decir paciencia. Nosotros la traduciríamos al español o a cualquier idioma como paciencia. Sin embargo, la paciencia tiene que ver mucho con perseverar y con permanecer. Entonces, no es una traducción equivocada, pero nos daría mayor entendimiento la paciencia, ¿verdad? O sea, está diciendo que a pesar de las dificultades, continúa en el camino pacientemente y va adelante siempre, ¿verdad? Y un paso para atrás es solo para
para detenerse en medio, cuando le golpean los vientos, cuando le golpean las dificultades, solo hace un paso para atrás, solo para detenerse y ahí sigue adelante. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, nunca desmayar, todo siempre para adelante. Recuerden lo que el Señor dijo: aquel que ha puesto sus manos en el arado y mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. O sea, no podemos estar viendo allá, ay, las cosas que yo tenía, ay, las cosas que las personas de este mundo disfrutan. No, pusiste tus manos en el arado, no mires para atrás, porque dice la Escritura que si aquellos que salieron se recordaran de dónde han salido, oportunidad tendrían de regresar. ¿Qué quiere decir eso? Que el estar recordando las cosas o estar viendo las cosas de esta vida hacen que el corazón humano, que es tan débil e inútil, prefiera regresarse, como el pueblo de Israel en el desierto, siempre pensando en nombrar un capitán para regresarse a Egipto. Porque la situación era, digámoslo así, hasta cierto punto, menos grave que estar caminando en el desierto, sin ser prácticamente, sin ser estables, sino nómadas. Pero era un tiempo de prueba. Y nosotros estamos en este mismo periodo de prueba, en este mundo, pero el Señor quiere darnos una gran victoria y eso viene a través de la perseverancia. Entonces esa palabra upomone, griega, que es paciencia o perseverancia, quiere decir continuar sin perecer. ¿Entienden? Continuar sin perecer. Soportar con paciencia. Permanecer a pesar de la oposición. La paciencia en el Nuevo Testamento es la característica del hombre que no se aparta de su determinado propósito. ¿Te dan cuenta que es lo que mencionamos al principio? Ese compromiso que las gentes necesitan. Nosotros necesitamos estar comprometidos porque ese compromiso va a sostenernos en el camino siempre. Y dice entonces, paciencia es la característica del hombre que no se aparta de su determinado propósito y de su lealtad a la fe y a la piedad, aún en medio de grandes pruebas y sufrimientos. Entonces, estos de buen corazón o de la buena tierra no quiere decir que ellos fueron privilegiados, no, son iguales que los otros, ¿sí? Personas como todos, y todos pasamos por pruebas. A todos el Señor nos derrama lluvia y también sol, y todos pasamos por tormentas también. Sin embargo, va a depender de cómo nosotros reaccionamos a esta situación, la condición del corazón, para poder soportar o abandonar. Mas nosotros no hemos sido llamados para abandonar el camino, sino para perseverar en él. Así es que en el nombre del Señor Jesucristo vamos a perseverar, vamos a seguir adelante. Ahora, dice que da fruto a 60, a 30 y a 100 por uno. Otra vez, les mencionamos, aquí hay el número 3 otra vez, porque de 2 o 3 testigos se confirma todo asunto, dice la Escritura. 100, 60 y 30. El Señor va a premiarnos de acuerdo a nuestra perseverancia. El Señor va a galardonearnos de acuerdo a nuestra perseverancia, de acuerdo a nuestro trabajo. Eso es muy importante. Entonces, pero ¿cuál fruto es el que el Señor espera de nosotros? Bueno, primero es el fruto de su carácter, el carácter de Cristo, porque recuerden que lo que se recibió en la tierra fue la semilla. ¿Y qué es la semilla? Es el carácter divino, es la naturaleza divina, la nueva naturaleza. Y esa naturaleza divina es el carácter de Cristo que viene a través del fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas 5, 21 al 23. ¿Cuál es ese fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, y eso es carácter. Entonces, en medio de la perseverancia, nosotros vamos a desarrollar en nosotros, vamos a desenvolver en nuestras vidas esa característica, ese carácter divino que es el contenido de la semilla que fue colocado en nuestro corazón. La segunda cosa que el Señor espera de nosotros es que también tengamos fruto en el sentido de almas, otras personas. O sea, nosotros también necesitamos comunicarles la palabra del Señor. Para que ustedes entiendan esto, tal vez necesitamos ir en este momento
Vamos a ver aquí si es el momento, pero vamos al capítulo 21 de Lucas. Capítulo 21 de Lucas. Y dice aquí, versículo 19. Vean esto, qué importante es. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Wow. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lo que está diciendo aquí es que con la perseverancia alcanzaremos la salvación. Este texto, este 21:19, es el mismo texto paralelo de Mateo 24, porque en el capítulo 21 de Lucas está hablando del fin de los tiempos antes de la segunda venida del Señor, y también en el capítulo 24 de Mateo. Y en Mateo 24 dice aquí, en el verso número 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, es el mismo sentido. El que persevere hasta el fin. Es necesario de perseverancia en medio de las pruebas, en medio de tanta situación. Porque el Señor está mostrando aquí, en el capítulo 24, Él dice, por ejemplo, verso 9, 24:9, entonces os entregarán a tribulación. ¿Cómo así? ¿A nosotros? Sí, a los seguidores. Es lo que sucedió con los discípulos en el tiempo de la iglesia primitiva, pero es lo que existe con todos los discípulos del Señor cuando comienza la persecución en contra de la palabra. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, por haber creído en el Señor serás objeto de persecución. ¿Por qué? Porque el mundo no acepta a aquellos que tienen fe en el Salvador de los cielos. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo el maligno. Dice, muchos tropezarán entonces, no van a perseverar, van a encontrar obstáculos. Pero el Señor dice, es necesario que vengan obstáculos, es necesario que hayan escándalo. ¿Por qué? Porque solo a través de los escándalos, de los tropiezos, de la tribulación, de la tentación, va a probarse quién va a perseverar. Y aquí está el sentido del versículo. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Lucas dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entendamos esto. No quiere decir que nosotros por nuestros propios medios vamos a ganar el cielo. No está hablando de eso. Significa que después de haber sido salvos por el Señor, por la obra del Señor, por nuestra fe en el nombre, la gracia y el sacrificio del Señor, se espera de nosotros perseverancia. La perseverancia es algo necesario. Y otra vez, la perseverancia solamente va a aparecer en medio de las situaciones difíciles. Porque nadie va a perseverar, nadie va a tener paciencia si no tiene problemas. Ay, qué paciente es esa persona. ¿Por qué? ¿Cómo aguanta ese marido? ¿O cómo aguanta ese jefe en el trabajo? Paciencia viene en los momentos difíciles. La paciencia no la necesitamos y todo va bien, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tener que esperar algo que lo anhelamos recibir requiere de paciencia. Nadie puede estar desesperarse y mostrar ansiedad y ponerse hasta nervioso y en fin, y perder la cordura solo porque no tiene paciencia. La paciencia, la perseverancia viene entonces en los momentos difíciles. Exactamente dice también lo mismo en el capítulo 21 de Lucas. En el verso número 12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Y ahí vienen los frutos de almas también, lo que mencionábamos. El fruto del carácter de Cristo, pero también va a ser necesario dar testimonio de ese carácter, de esa paciencia, de esa benignidad, de ese amor, ¿sí? De ese dominio propio a las otras personas para poder también ganarlos, que nuestro testimonio pueda ganar a otros. Ese fruto también es necesario. Y dice la Escritura también en el verso 16 del capítulo 21 de Lucas,
mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Quiere decir que también vamos a tener que enfrentar traición. Jesús fue entregado por uno de sus apóstoles, de los 12. Y es más, de los 12 apóstoles, nadie era de la tribu de Judá, solo Judas. O sea, prácticamente su hermano, digámoslo así, de la misma tribu, fue traicionado. Nosotros también vamos a sufrir traición. Y dice en el verso 17, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, no por ustedes. Porque ustedes, si no me quieren tener a mí, no serán aborrecidos. Si ustedes no me quieren a mí, no serán perseguidos. Simplemente digan, no lo conozco y se acabó. Pero si ustedes quieren perseverar y mantener su compromiso con Dios, ahí sí vamos a tener que sufrir esas consecuencias. Por eso dice en el verso 18, capítulo 21 de Lucas, pero ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, lo que el Señor nos está diciendo es que Él nos garantiza protección, nos garantiza refugio, Él nos garantiza su cobertura. O sea, lo que está diciendo en sí es que aunque muramos, porque dice ahí que algunos de ustedes los matarán, aunque muramos, Él nos garantiza la protección total de todos los aspectos de nuestra vida. Por eso menciona, pero ni un cabello de vuestra cabeza. Está hablando de algo lo más mínimo, lo más fino que pueda haber de nuestro propio ser. Luego dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es necesario que, así como el ejemplo de la buena tierra y de la semilla, de la parábola del sembrador, es necesario que perseveremos para dar fruto y recibir más y más, porque aquel que le tiene se le dará más, y al que tiene se le dará más, porque es la perseverancia la que produce fruto para nosotros. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, capítulo número 40, versículo 1 al 3. Dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Recuerdan de ese pasaje? Así cantamos un canto así, ¿no es? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Saben lo que quiere decir realmente ahí? Pacientemente esperé. Lo que quiere decir es, esperó y esperó. Eso quiere decir. Esperó y esperó. Pacientemente esperé a Jehová. Aquí el salmista David está, dice, esperando pacientemente. Y tal vez el otro sentido que se le puede dar es esperando, esperé. Así dice, pacientemente esperé, es esperando, esperé. O sea, lo que está implicando es espere, espere. Pero es que, espere. ¿Quién le gusta eso, verdad? Espere. Pero es que ya me tengo que ir, espere. ¿Quién soporta esa cuestión? Pero aquel que está esperando. Y oigan, esto es muy importante, porque en el Salmo 40, el salmista David no está esperando una sala de espera cómoda, en un buen sofá de cuero bien fríito, rico, con aire acondicionado, esperando ahí que lo atiendan. No, dice aquí la Escritura, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, él estaba en una condición muy incómoda, estaba en un momento de desesperación, pues. No estaba hablando literalmente de un pozo lleno de lodo y que él estaba todo enlodado en el cuerpo. No, está hablando figuradamente y está mostrando que la desesperación nos lleva a estar dentro de un pozo. Y es más, cuando hay una desesperación, que es lo contrario a esperar pacientemente, ¿se dan cuenta? Pacientemente esperé, pero yo estaba desesperado. O sea, ya había una angustia, porque lo que sucede es que ese lodo lo que representa es, primero, nos está quitando el oxígeno. Y también, por otro lado, nos hace pensar que no seremos atendidos. No, pero aquí dice, pacientemente esperé a Jehová. Esperando, esperé. Ahora, a pesar de la condición desfavorable
e incómoda que el salmista estaba viviendo, escuchen lo que dice ahí: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces significa que debido a haber esperado y haber mostrado paciencia delante del Señor para ser atendido, de haber mostrado perseverancia, eso provocó dos cosas. Vean qué importante es esperar. Primero, provocó que Dios se inclinara a él. Hay alguien ahí esperándolo, Señor, que espere. Como Bartimeo, ¿verdad? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, gritando. Y el Señor no le ponía atención. Pero Bartimeo clamó y perseveró en el grito, que ya estaba hasta incomodando a los apóstoles, a todos. Ahí él no le importó, como no miraba, ¿verdad? No estaba ni ahí viendo ni la cara de las gentes, gritando y gritando, hasta que el Señor se detuvo y lo mandó a traer. Hermanos, si nosotros aprendemos a perseverar y a ser pacientes en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, sin tener una mala actitud, ¿qué va a suceder? Vamos a lograr que el Señor se incline a nosotros, o sea, nos ponga atención y diga: ahí está todavía, sí, ¿cómo aguantó, verdad? Sí, es evidencia que quiere algo de mí, porque sí. Pero ¿y qué pasó con aquel que estaba aquí en la puerta? Ya se fue, dijo que tenía otras cosas que hacer, entonces no necesita. Aquel que espera es aquel que realmente necesita, que no puede irse sin que solucione su problema. El que tiene paciencia es aquel que no va a mostrar importancia en aquellas cosas pasadas de su vida, sino en lo que está presente ahora delante de él, que es el propio Señor. Y la otra cosa que sucede aquí, además de inclinarse, es que el Señor oye su clamor y le responde. Como aquella viuda y el juez injusto en Lucas 18, el Señor dice que se enseñó allí esa parábola para que aprendiéramos a ser perseverantes en la oración. Perseverantes, porque aquel que persevera alcanza, se dice un dicho por ahí, pero es verdad. Si nosotros perseveramos, vamos a tener más y vamos a recibir ese clamor. Por eso dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay desespero, sino hay un cántico nuevo. Su vida cambió, su perspectiva cambió, su rostro, su semblante cambió. Ya no está desesperado, sino ahora está tranquilo, está feliz, está diciendo: Señor, qué maravilla. Valió la pena esperar, ¿entiende? Valió la pena perseverar. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué importante entonces es nuestro ejemplo. Yo tengo una oveja que es la más anciana de todas las ovejitas. Esta oveja tiene 90 años. Y está lúcida como una persona de 60 años. Lúcida. Y tiene una fuerza como de alguien de 30 años. Y tiene un ánimo como un jovencito de 15 años. Tiene una mente muy positiva. Además de tener 90 años, está pasando por una etapa de enfrentar un cáncer, una leucemia en su cuerpo. Cáncer en la sangre, la médula. Y ella estuvo dispuesta a someterse a un trato de quimioterapia. Ustedes pueden imaginarse. A una persona de 90 años diríamos: esa persona no va a resistir. Alguien le aconsejaría y le diría: señora o hermana, por favor, usted ya se va a ir. Está más lejos que cerca. Está más allá que aquí. Y diría: no, ya no haga nada, mejor espere. No, ella perseverante, es una mujer de ánimo, y ahí está 2 veces a la semana recibiendo, ya lleva varias aplicaciones de esa quimioterapia, y ella está con un ánimo impresionante cada vez que hablamos. Y hace poco yo la animé y le dije que siguiera adelante, porque ella era una mujer fuerte, porque ella tenía en su corazón gozo, porque ella sabía agradecer, porque sabía enfrentar las cosas como se debía enfrentar. Y escuchen, eso la impactó. Eso es ella. Ella es eso.
Lo que yo le dije no solo es lo que ella es, mas también la animó para que ella siguiera siendo lo que ella es. Porque hoy específicamente me mandó un audio diciéndome y agradeciéndome por haberle dicho esas palabras, porque eso la hizo a ella seguir luchando hasta el fin. Qué tremendo. Hermanos, tienen 90 años. Necesitamos perseverar, ¿saben? A veces la gente ya no quiere seguir luchando. No, ya me cansé. No, esto, sí, así sucede también, ¿verdad? Hasta en los ejercicios físicos. Alguien comienza y después ya no sigue. ¿Por qué? Se cansa, no ve resultados. No, los resultados vienen con el trabajo. Los frutos vienen con el trabajo, vienen con la perseverancia. Así es que vamos a ser perseverantes y vamos a seguir adelante hasta ver el fruto que Él tiene para nosotros. Entonces, la permanencia en el barco es necesaria. La perseverancia en el cuerpo de Cristo es necesaria. La perseverancia en la iglesia es necesaria. Necesitamos soportar con paciencia, porque el Señor mismo habla en el libro de Apocalipsis, cuando está en el contexto de la persecución de la iglesia, dice: y aquí está la paciencia de los santos. Apocalipsis 13, verso 10 y 14, verso 12, en el contexto de la persecución del pueblo de Dios. Y Él dice: y aquí está la paciencia de los santos. Y cuando está hablando a las 7 iglesias, Él les dice: y yo he conocido tu perseverancia y he conocido tu paciencia. Hermanos, para el Señor es muy importante que nosotros seamos firmes y luchemos hasta el final. Quiero leerles antes de leer mi último versículo, quiero leerles un poema que se llama Paciencia. Es anónimo, pero es un poema bien precioso. Escúchenlo con atención. Como la gota que la peña orada, ¿entienden lo que quiere decir? Como la gota que la peña orada, o sea, abre un hoyo, cayendo levemente noche y día, así consigue ver con alegría la paciencia su obra terminada. ¿Sí? La paciencia, entonces, figuradamente, es como una gota de agua que cae en una roca y que gota a gota puede abrir y quebrar la piedra. Hasta lo más duro es quebrado con la paciencia, con la perseverancia, como la viuda de Lucas 18. Imagínense, estaba ahí y constantemente con aquel juez injusto, y él dijo: ay no, para que esta mujer no venga todo el tiempo a incomodarme y me colme la paciencia. Fue lo que dijo: le voy a hacer justicia. Es una gota, gota y gota. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿A quién va a aguantar eso? Sobre el Señor. Y a Él le agrada. Y dice: nadie le estorba ni arrebata nada a la paciencia. Al perseguir su objeto con porfía, con insistencia, prosigue su labor y en Dios confía hasta llegar al fin de la jornada. Con gotas de agua formáronse los mares, con menudas arenas el desierto, con minutos períodos seculares. Con la paciencia y derrotero cierto, el peregrino llega a sus hogares y el navegante al suspirado puerto. Así es, a través de paciencia nosotros podemos recorrer kilómetros de kilómetros. Y así es también con nuestra paciencia y perseverancia nosotros vamos a recorrer los años que el Señor tiene para nuestra vida. Dice por tanto la Escritura en Hebreos capítulo 12, verso 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No como llamarada de tuzas, sino con paciencia. Con paso firme vamos adelante para alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Señor, muchas gracias te damos en esta hora por concedernos estudiar un poco más tu palabra y por darnos el entendimiento de comprenderla a través de la exposición de la misma.
Señor, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos concedas esa virtud preciosa de la perseverancia, de la paciencia, para terminar nuestra carrera con gozo. No podemos, Señor, tener en nuestro corazón dudas, dureza. No podemos darnos el lujo de apartarnos solo porque ya nos cansamos o porque ya estamos desesperados en el pozo de lodo cenagoso. Mas necesitamos continuar esperando y esperando, porque el Señor de los cielos se va a inclinar a nosotros, va a oír nuestro clamor y pondrá nuestros pies sobre roca firme, nuestro Señor Jesucristo, y así resistiremos todo ataque y toda tribulación que venga sobre nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Al estar en tu presencia, clamamos a ti, que seamos fieles y alcancemos lo que tú tienes para nosotros, Señor, que seamos fieles a ti. Al estar en tu presencia, clamamos a ti, que seamos fieles y alcancemos lo que tú tienes para nosotros, Señor, que seamos fieles a ti. Lo que tú tienes para nosotros, Señor, que seamos fieles a ti. De acuerdo a nuestra perseverancia, vamos a alcanzar 30, 60 y 100 por uno. Que el Señor te lleve a lo mejor, a la plenitud, que es lo que representa número 100, a la plenitud de lo que Él tiene para tu vida. ¿Cómo? Perseverando, siendo fiel. No claudiques, no desmayes, sigue adelante. Y la única fuerza donde puedes encontrar para seguir adelante está en la presencia del Señor y a través de tus hermanos, aquellos que te hablan la verdadera palabra del Señor. Amén.